se está grabando, ¿de acuerdo? Y la tendrán a su disposición también, una vez finalizado todo el seminario, en la página web de la Cátedra Jean Monnet sobre Derecho Ambiental de la Unión Europea, que es el marco en el cual se organiza este seminario. En principio, la sesión de hoy consistirá en las dos presentaciones que realizarán nuestros ponentes, que ahora presentaré. Cada una de las dos presentaciones pues, será de unos 30-40 minutos, con objeto de dejar también espacio posteriormente a ambas intervenciones a un poco de debates, preguntas, cuestiones o comentarios. ¿De acuerdo? Lo comento también en el sentido de que aquellas personas que no deseen que en el momento de su intervención pues, aparezca su imagen, pues que tengan la prevención de tener la cámara cerrada. ¿De acuerdo? Paso pues ya a presentar a nuestros dos ponentes de esta tarde. Permítame un momento. Estoy aquí, aún admitiendo aquí a las personas que están llegando. De acuerdo, pues bien, paso entonces ahora a presentar ya a nuestros dos ponentes. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen porque ya digo, han participado en otras ediciones. En primer lugar, el doctor Javier Martín Vide nos hará una presentación desde la perspectiva de los últimos informes, particularmente el último informe del IPCC, con objeto también de ponernos, ¿no?, un poco en la situación y en el contexto, también el contexto de las noticias que están apareciendo, ¿no?, en estos últimos días, ayer y hoy, respecto a la superación de los límites planetarios, de 7 de los 9 límites, etc. El doctor Martín Vide es catedrático de Geografía Física en la Universidad de Barcelona, es también el investigador principal del grupo de climatología, es también coordinador del grupo de expertos en cambio climático de Cataluña, ha sido presidente de las diversas asociaciones de climatólogos, especialmente de la Asociación de Geógrafos Española y de la Asociación Española de Climatología, y además su conocimiento sobre el trabajo que realiza pues, el IPCC es no solo desde el punto de vista teórico, sino desde su interior, en la medida en que él estuvo participando también como revisor experto en el cuarto informe del IPCC. Tiene además múltiples publicaciones, como conocerán, en relación a estos temas, y también una intensa presencia, ¿no?, en los medios de comunicación, en una faceta divulgativa y de transferencia pues que realiza de una manera muy intensa. Desde la otra perspectiva, la visión más jurídica, la doctora Rosa Giles, que también ya ha participado en otras ediciones en este seminario, nos presentará un poco este marco internacional y el marco europeo sobre el cambio climático. Ella es profesora titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Huelva, es miembro del Grupo de Investigación de Derecho Público para la Gobernanza y ha estado publicando de manera muy intensa, muy frecuente y además muy interesante sobre los temas que discutiremos hoy aquí, sobre temas de cambio climático, pero no solo desde la perspectiva de cambio climático, sino también sobre otras cuestiones más vinculadas o muy vinculadas también a los temas de paz, seguridad, estudios de género, etc. Tiene o ha publicado recientemente, ya no, pero hace un año, ¿no?, un año o 2 años, un año creo que es, ¿no?, un interesantísimo libro también, una monografía sobre el régimen jurídico internacional en materia de cambio climático, dinámica de avances y limitaciones. Bien, por tanto, creo que es una suerte poder contar con estos dos ponentes esta tarde. En principio, la estructura del seminario, pues como les decía, será la de las dos presentaciones para poder luego ya entrar un poco más en el debate.
Dicho esto, ya no me resta más que darle la palabra al profesor Javier Martín Vide para, si quiere, empezar ya con su presentación. Buenas tardes, muchísimas gracias, profesora Mar Campins, por la amabilidad, la confianza de invitarme una vez más a una nueva edición de este seminario y también la satisfacción de compartir esta tarde pues, este espacio virtual con la profesora Rosa Giles y con todos ustedes, ¿verdad? Muy bien, pues ahora voy a compartir la presentación que tengo preparada. Probablemente ya están visionando la entrada. Sí. Voy a ponerlo en formato presentación y si no me dicen lo contrario, pues empezaríamos ya la sesión. Mar, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, a ver, ¿puedes mover si se mueve? Sí, una segunda, sí. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, estupendo, estupendo. Pues vamos ya de lleno a avanzar. Muy bien, pues yo no pertenezco, perdón, no pertenezco al mundo jurídico, como ha dicho muy bien la profesora Campins en su presentación. Yo soy geógrafo físico y dentro de la geografía física soy climatólogo, casi climatólogo puro y duro, ¿verdad? Entonces me tendrán que disculpar si utilizo mal alguna terminología que esté vinculada al mundo del derecho. Por otra parte, en esta presentación, como hice ya en alguna de las ediciones anteriores, tendrá una primera parte en que pondré el acento en aquellos detalles fundamentales sobre los IPCC y a continuación, sin solución de continuidad, nos centraremos en el momento actual, a partir del sexto informe IPCC que comenzó a ver la luz, como ustedes saben, en aquel agosto de 2021. Y remarcaré aquellos aspectos más importantes sobre el calentamiento global, sobre los riesgos, todo eso que constituye pues, el contexto de los debates que van a ir surgiendo en esta sesión y en las próximas de este seminario de la cátedra Jean Monnet. Muy bien, pues como ustedes saben, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC por sus siglas, es el organismo de las Naciones Unidas que evalúa la ciencia relacionada con el cambio climático. Todos los documentos ustedes los pueden encontrar en esa dirección web, las 3 www.ipcc.ch. ¿Por qué CH? Porque como verán a continuación, uno de los organismos que auspicia el IPCC es la Organización Meteorológica Mundial, que tiene su sede, es un organismo de Naciones Unidas, que tiene su sede en la ciudad de Ginebra, ciudad suiza francófona, casi en la frontera con Francia, pero administrativamente pertenece a Suiza, Confederación Helvética, de ahí esa CH. Pero por otra vía pueden también acceder a la página web del IPCC. Muy bien, pues en efecto el IPCC, que se creó en 1988, ya tiene una historia larga, pues lo auspician esas dos organizaciones o programas de Naciones Unidas. Por una parte, esa OMM, Organización Meteorológica Mundial, cuyo logotipo está en el margen superior izquierda de esta diapositiva, por sus siglas en inglés, WMO, y por otra parte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que lo llamamos en castellano el PNUMA, ¿verdad? Es el UNEP cuando utilizamos la expresión inglesa, el UNEP o PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bien, el IPCC es, por tanto, una organización, de hecho, de gobiernos que son miembros de Naciones Unidas o de la OMM. Tiene actualmente, no sé si habrá cambiado en el último año, unos cerca de 200 miembros, como estados prácticamente tiene el planeta, ¿verdad? De hecho, la tarea importante, esencial de los trabajos del IPCC está en una revisión abierta, transparente, que realizan expertos, representantes gubernamentales de todo el mundo. Eso supone miles de personas que contribuyen a esos trabajos del IPCC para
garantizar unas evaluaciones sobre el estado del clima. Ahora iremos a concretar unas evaluaciones lo más objetivas posibles, lo más completas y lo más equilibradas posibles, reflejando en la medida de lo posible pues, los diferentes puntos de vista y experiencias. Un poco la estructura del IPCC con esos dos logos de las dos organizaciones que hemos ya citado sería la que ustedes ven. La parte superior compete más al mundo jurídico y de la administración, ¿verdad? A mí quizás me interesa más recalcar esos 4 rectángulos sobre fondo azul. Los informes generales del IPCC siempre constan de 3 grupos de trabajo, se han mantenido, y el primero es aquel más ambiental, se denomina la base de la ciencia física, es el primer grupo de trabajo. Yo estoy implicado o estado en ese grupo de trabajo. El segundo tiene que ver con los impactos, adaptación y vulnerabilidad. Ya entra en juego un concepto clave, adaptación. Y el tercer grupo de trabajo tiene que ver con la mitigación, otro concepto y otra acción clave en el lenguaje del cambio climático, que al final de mi presentación recordaremos qué contenido tienen, qué definición básica tienen esos dos conceptos básicos de adaptación y mitigación. Además, también se añaden los inventarios de gases de efecto invernadero que tiene cada uno de los estados, tiene obligación de realizar cada uno de los estados. Todo ello pues comporta un número de autores, como verán, ahora daré algunos números muy elevados, autores principales, coordinadores, autores líderes de diferentes capítulos, contribuyentes en aspectos puntuales pero esenciales del cambio climático. Hay, por ejemplo, especialistas que se dedican a estudiar cómo las aguas del océano se van volviendo cada vez más ácidas, cada vez más ácidas. Y eso puede comprometer un poco la vida marina. Hay muchos países del mundo que basan su alimentación en la pesca y hay animales marinos, sobre todo los que tienen recubrimiento calcáreo, moluscos, etcétera, crustáceos, que en un medio más ácido podrían sufrir una merma de sus poblaciones y, por tanto, una merma de esa fuente de alimentación primaria importante para algunos países del mundo. Muy bien, avanzando, el IPCC concretamente y sus informes nos suministran conocimiento científico, insisto en este sentido, desde las ciencias, diríamos, naturales, físicas, hasta las ciencias sociales, naturalmente. ¿Sobre qué? Sobre el cambio climático. Incluyen esos informes una visión, un recorrido del pasado, el estado actual, el estado presente y también el futuro, con las proyecciones climáticas, ¿verdad? Hablamos de proyección climática. ¿Qué nos puede deparar el futuro del clima del planeta? También sobre sus impactos, los riesgos futuros y las opciones de esas dos acciones, la adaptación y mitigación. Hay que recalcar que el IPCC no es un proyecto de investigación, un gran proyecto de investigación tal cual. No comporta una investigación propia, no, sino lo que comporta es que centenares, prácticamente miles de científicos se dediquen a evaluar la evidencia de miles de publicaciones científicas, técnicas, de carácter socioeconómico, ya publicadas, por tanto, son publicaciones en revistas internacionales, casi siempre de aquellas que decimos indexadas, ¿no? Que han pasado por ese filtro de la revisión por pares que ustedes conocen muy bien. Yo no puedo decirle al IPCC, creo que en el Mediterráneo occidental, con unos datos que yo he trabajado, el aumento de la temperatura es inferior a lo que indica el primer borrador de uno de los informes. Me dirán, ¿cómo lo justifica? Sus datos elaborados por usted no me sirven si no han pasado ya por el filtro de una publicación científica internacional. Además, recalco que es un trabajo voluntario. Alguna vez, en ámbitos muy negacionistas, nos han dicho, usted debe cobrar del IPCC, usted cobra del IPCC, por eso dice lo que dice, ¿verdad? No, en absoluto, no se cobra nada. Son horas voluntarias, tanto como revisor, cuando he sido revisor, como los autores que han redactado los diferentes capítulos. Es voluntario.
Únicamente cuando se han reunido los coordinadores, autores, líderes, se les ha cubierto los gastos, según sé, los gastos del viaje, ¿verdad? Aquel lugar de encuentro, pero nada más. Prepara sucesivos borradores. La verdad es que la elaboración de un informe IPCC es largo, 5 o 6 años, casi siempre, siguiendo un proceso riguroso, tal como conocemos en ciencia, en cualquier ciencia social o natural, diríamos, un proceso que diríamos robusto, abierto también, porque pueden participar científicos, como veremos ahora, pues de todo el mundo y de todas las especialidades, y transparente también. Estos informes, además, son neutrales. Esto la profesora Rosa Giles seguro que se los va a explicar con mucho mayor detalle que yo. Son neutrales realmente respecto a las diferentes opciones políticas. Informan esos informes a los policymakers lo que los científicos conocemos sobre el cambio climático. Es también, por otra parte, una fuente de conocimiento importante, destacada para las negociaciones internacionales sobre el clima, para las famosas COP, las conferencias de las partes, que anualmente, como ustedes saben, generalmente en el mes de noviembre o diciembre, se celebran en diferentes lugares del mundo. En el pasado noviembre de 2022, en una ciudad egipcia, recordarán la anterior en Glasgow, recordarán también una en Madrid, porque Chile no la pudo organizar en aquel momento, como también ustedes recordarán. Bien, además de esos informes generales de evaluación que vamos numerando, primer informe, segundo IPCC, tercer IPCC, hasta el sexto IPCC, también este foro, este panel intergubernamental sobre el cambio climático, elabora otros informes especiales ad hoc, como por ejemplo los últimos, aquel informe del 1,5 grados de calentamiento, o aquel informe sobre el cambio climático y el territorio, los continentes, uno de los últimos también los océanos y la criosfera es esa superficie cubierta por hielo o nieve, ¿no? En un mundo, en un clima cambiante. Esos son informes particulares, especiales, que van apareciendo salpicando ese intervalo entre dos generales. En resumen, los informes IPCC suministran conocimiento actualizado realmente para afrontar los temas relativos al cambio climático y además una base científica que está en la mesa de esos negociadores, ¿no? Representantes de cada país, para informar, al fin y al cabo, de las políticas que habrá que adoptar de cambio climático y también en relación con los objetivos del desarrollo sostenible. Una rápida cronología de los informes IPCC generales. El primero ve la luz en 1990, con esas siglas que hoy día son las más usuales, AR1, Assessment Report primero. Llegamos al 95 cuando aparece el segundo, en el 2001 el tercer informe IPCC, en el 2007 el cuarto, en el 13-14 el quinto, y en el 21 comenzó a aparecer, digo comenzó a aparecer porque verán que concluido hace poco tiempo, hace un par de meses, el sexto informe IPCC. Mientras tanto, añado aquí en el margen derecho que entre el primero y el segundo tuvo lugar, ustedes lo saben muy bien, aquella cumbre tan importante, ¿no? Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, donde a partir de ella se estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se propuso y se aprobó muy poco después. Luego, entre el segundo y el tercero, el famoso protocolo de Kioto, de aquel diciembre ya lejano de 1997, en que la comunidad científica nos dividimos en dos grupos, los optimistas y los pesimistas. Optimistas porque fue un avance, sin duda. Se pusieron todos los países allí y aunque a muchos no les incumbió porque no se les pidió nada especial, ¿no? Países en vías de desarrollo, etcétera, bueno, se acordó una reducción de algo más de un 5% de las emisiones y eso fue un pasito adelante. Sin el protocolo de Kioto estaríamos hoy peor. Pero por otra parte, los pesimistas también tenían razón. Aquel acuerdo de reducción de emisiones era totalmente insuficiente. Y por último tenemos el famoso Acuerdo de París, del cual piensen que ha pasado ya prácticamente 8 años, nada menos que 8 años, y el planeta ha seguido viendo aumentar su temperatura. Muy bien, hay todo un proceso de selección de los autores, de los equipos que forman parte
del IPCC, tras una llamada a los gobiernos y a las organizaciones, observadores del IPCC, se proponen nominaciones, cada estado tiene un punto focal. En el caso de España, si no recuerdo mal, por lo menos cuando contactaron conmigo, era la Oficina Española de Cambio Climático, pues difundía esta solicitud, esta llamada, y quienes pensábamos que podíamos participar remitíamos nuestros currícula y éramos aceptados o no para las diferentes tareas, ¿no? Yo en varios de ellos propuse ser revisor, al menos de algún capítulo de los borradores iniciales. Por otra parte, el IPCC quiere buscar el equilibrio entre hombres y mujeres. No lo ha conseguido, como verán, con algunos números. Sigue habiendo una clara desigualdad. También se intenta que en cada IPCC general se incorporen nuevos investigadores. Bueno, se intenta lograr un cierto equilibrio entre seniors y gente, diríamos, joven, investigadores pues muy activos que están en la vanguardia del conocimiento. Por otra parte, también hay equipos de autores que pueden incluir expertos en industria, en organizaciones, en ONGs, etc. Los equipos de cada capítulo están compuestos por autores principales, coordinadores, autores principales, editores de revisión. Y luego también pues, contribuyentes, como saben, y finalmente los revisores que son ajenos al redactado de los borradores, como se hace en cualquier revista científica, ¿no? Los revisores no han formado parte de la plantilla de autores. El IPCC selecciona a los científicos pues, a partir de esas nominaciones que hacen cada país, que plantea cada país de sus expertos. Muy bien, pues siguiendo, para darle unos números, como antes les avanzaba, el cuarto IPCC, lo tienen en la parte superior izquierda, contó con más de 2.500 revisores expertos, nada menos, más de 2.500. Autores contribuyentes, 800. Autores líderes, 450, es decir, siempre hablamos de centenares de autores y de miles incluso de revisores. En todo ese proceso estuvieron representados de un modo u otro más de 130 estados. Si vamos al margen superior derecho para el quinto IPCC, también pueden ver números también muy amplios. Luego el porcentaje de representantes de países en vías de desarrollo, un 36%, mujeres en equipos de redacción, poquitas todavía, 21%, etcétera. Nuevos autores, bueno, importante, ¿verdad? 63%, y luego una distribución por continentes. Europa pesa mucho y América del Norte, Estados Unidos, fundamentalmente, y Europa con esos porcentajes, 28% para Norteamérica y 34% para Europa. Y por último, solo para el primer grupo de trabajo, abajo, sobre ese fondo azul, tienen 234 autores, nada menos. Un poquito más de un cuarto mujeres, casi 3/4 hombres, 30% nuevos autores en el IPCC, y remitimos 78.000, más, 78.000 largos comentarios. Cada uno es analizado uno por uno y se acepta o se rechaza. Si se acepta, enmienda de alguna manera pues el redactado del borrador. En todo ello, los revisores y los autores, en principio los autores, revisaron unas 14.000 publicaciones científicas. Es una tarea larga, ardua, sin duda, que hay que admirar, por supuesto, la tarea de los autores, no tanto la de los revisores, ¿no? Porque nosotros nos concentramos en aspectos muy concretos en los que tenemos interés y tenemos algún conocimiento. Si avanzamos un poco más, hay dos formas de mostrar los resultados y los avances, los análisis del IPCC de forma rigurosa en ciencia. Una es el nivel de confianza de una afirmación, que consta de la evidencia, de que la evidencia sea robusta, la calidad de la evidencia, la consistencia de la evidencia, el tipo de la evidencia, si hay muchas evidencias que avalan un resultado, y por otra del acuerdo entre los expertos. Es esa doble tabla, esa tabla de doble entrada. En el horizontal tienen la evidencia y en vertical tienen el acuerdo. Cuanto más nos vamos hacia el vértice, hacia el córner superior derecho, hay una evidencia robusta y un acuerdo alto.
y eso nos da un nivel de confianza en esa escala que va del clarito, poca confianza, al oscuro, alta confianza. Pues bien, sobre todo los resultados cualitativos se expresan así, es una forma, diríamos, muy correcta en ciencia de expresarlo. Cuando hay resultados numéricos, especialmente numéricos, también se puede aplicar el otro sistema más cualitativo. Muchas veces se presentan esos números, ese aumento de la temperatura media mundial, por ejemplo, con un margen de confianza y con un nivel de probabilidad. Y se utilizan esos adjetivos, pero que van asociados a unos niveles concretos de probabilidad, como se trabaja en estadística, desde el prácticamente cierto, una probabilidad superior al 99%, muy probable, probable, tan probable como no, improbable, muy improbable y excepcionalmente improbable. Todo eso da garantía, ¿no?, a que los resultados se expresan de una forma científica. De este modo se expresa la incertidumbre que siempre puede tener un resultado en ciencia. Miren, hice un pequeño ejercicio prácticamente escolar de utilizar aquella nube de palabras y para el quinto IPCC tomé el resumen para políticos del primer grupo de trabajo de la base de ciencia física e hice la nube de palabras. Miren qué bonito. Pero ¿qué palabras destacan aquí? Esto avala lo que les decía yo: probable o probabilidad y confianza. Es decir, están todos los resultados de este primer grupo de trabajo siempre asociados a una probabilidad o a un nivel de confianza. Luego encontrarán CO2, clima, media, calentamiento, warming, cambio, change, Marcy, working group, global, ya lo ven, emissions, todo eso, ¿verdad? Pero destacan con mucho por repetidas. Ustedes saben que el tamaño, el cuerpo de la letra es proporcional al número de veces que aparece. Bueno, por destacar un poquito ahora del grupo 3, el de mitigación del cambio climático, eh, para leer, para hacer una lectura guiada del IPCC, no podemos entrar en los capítulos, que es una selva, son a veces miles de páginas, hemos de entrar en los resúmenes, en este Summary for Policymakers por ejemplo, del Working Group 3, el que tiene que ver con mitigación. Y destaco solamente, he ido a los resultados sobre el transporte, que es una de las actividades de los sectores económicos que comporta un mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, aquí ven simplemente el índice de este resumen para policymakers. De hecho, es el mismo índice de todo este grupo de trabajo 3, y entre ellos el 10 está el transporte, pero está la industria, el 11, está la edificación, el 9, los sistemas urbanos, el 8, agricultura, etcétera, el 7, energía, el 6. Ya ven todos los sectores económicos, la mitigación, también capítulos 3 y 4, y luego cooperación internacional, 14, inversión, finanzas, 15, etcétera. Vamos con el transporte, para que vean, por ejemplo, resultados, ¿no? Bueno, los objetivos de mitigación que se requieren para intentar contener el calentamiento en unos límites aceptables han de ser muy profundos en el transporte. Y aquí se indica que el 23%, la cuarta parte prácticamente de las emisiones globales se deben al transporte. El 70% de esas emisiones directas del transporte proceden del transporte por carretera, mientras que el ferrocarril es mucho más sostenible, mucho más respetuoso. También transporte marítimo y aviación, pero aquí de luego pondremos algún pero. El pero es que las emisiones del transporte marítimo y la aviación continúan creciendo muy rápidamente, y eso pues es desde luego inquietante. Por hablar algo más del transporte, se impone la necesidad de soluciones basadas en la gestión de la demanda, por supuesto en nuevas tecnologías, en la electricidad, los vehículos eléctricos para el transporte terrestre, y para transporte marítimo y aviación. Hay que intentar el hidrógeno verde cuando lo tengamos más disponible, biocombustibles avanzados menos contaminantes, sobre todo la potenciación del ferrocarril. Ya en Francia ha tomado recientemente esa medida que ustedes seguro que conocen muy bien, de restringir el transporte aéreo entre ciudades que están separadas por 300 kilómetros o poco más, y tendrá que utilizarse obligatoriamente el ferrocarril, que es mucho más, diríamos, respetuoso, muy poco contaminante comparado con los aviones, ¿no?
generación de energía baja en carbono, el hidrógeno, se está pensando en ello, y cambiar el modelo de la ciudad, hacer la ciudad más sostenible. Y se habla pues de economía circular, por supuesto, economía compartida, modos de transporte más eficientes. Bien, si acabamos ahora y pasamos ya directamente a resultados interesantes del sexto IPCC, hay que decir que todo lleva una elaboración larguísima. Desde el quinto al sexto IPCC, desde el año 13-14 al 21 pasaron unos cuantos años, pero es que además el IPCC, el sexto, empezó a ver la luz en agosto de 2021 y se ha cerrado con el informe de síntesis el pasado mes de marzo, en 2023, para que vean el ejercicio que supone la publicación de un IPCC. Cuando alguien lo critica sin conocerlo, hay que pensar que es una persona imprudente del todo, ¿verdad? Bueno, sin solución de continuidad. Les he actualizado aquí cómo está la concentración de CO2 en el aire que respiramos, ¿verdad? Ya ha pasado hace tiempo las 400 partes por millón, ustedes lo saben muy bien, y ha pasado ya a las 420. El pasado mes de abril, 422 y algo más partes por millón en volumen. Y no se ha visto, no se aprecia ni el efecto de la COVID. Es verdad que durante 2020 las emisiones fueron algo inferiores, un 8% más o menos, pero esto no son emisiones, esto es la concentración. Y claro, aquel año se redujo el transporte, se paralizó la economía, pero seguimos inyectando CO2 en la atmósfera y se siguió acumulando y sigue aumentando sin parar y no le vemos final. Y esto realmente es inquietante. ¿Cuál ha sido el efecto? Pues miren, con una gráfica que ya se presentó en ese agosto de 2021, con respecto al periodo de referencia, que ahora decimos que es la segunda mitad del siglo XIX, esa es la evolución de la temperatura media global del aire, y ya ven que hay un tramo final, yo le he añadido la línea en roja, una línea ascendente clarísima, y resulta que el promedio de la última década, 2011-2020, con respecto al periodo de referencia, es de 1,1 grado centígrado por encima. Esta es una escala relativa, ya lo ven en vertical, ¿verdad? Claro, es muy difícil transmitir a nuestros conciudadanos preocupación por un calentamiento de 1 grado y 1 décima, porque dirán, ¿y a mí qué? Si cuando salgo por la mañana en un día de invierno salgo con 8 grados y al mediodía hace 13 o 14, por lo tanto, una variación de 6 o 7 grados y no pasa nada, ¿no? Pero a nivel global, del sistema global planetario, es un incremento muy sustancial, es una acumulación de calor muy importante. Bueno, ya hay otros cambios observados. Ese calentamiento ha dado lugar a una reducción drástica del hielo del Ártico. Cuando comparamos 2 meses de septiembre, finales del verano nuestro boreal, en que la superficie de hielo del océano glaciar ártico es la mínima, se ha reducido desde 1979 hasta 2019 en un 40%. Es muchísimo. Ustedes saben bien, porque son muchos de derecho internacional, que las potencias limítrofes del Ártico se están geoposicionando, porque saben que en pocos años, en pocas décadas, quedará una ruta libre de hielo, por lo menos en parte del año, para el comercio marítimo muy golosa, para ir de Estados Unidos a Japón será mucho más rápido ir por el Polo Norte que bajando por la costa este, Golfo de México, el Canal de Panamá y el anchísimo Pacífico. El otro hecho constatado es la elevación del nivel marino. Está aumentando en casi 4 milímetros por año, parece muy poquito. Es muy difícil transmitirle preocupación a la población. Solo 4 milímetros es mucho. 4 centímetros serían en una década 2 palmos en un siglo. O, por ejemplo, el retroceso de los glaciares es espectacular. Hay muchos glaciares, los andinos, por ejemplo, los del Himalaya, los nuestros, en España, en el Pirineo, los de los Alpes, que están retrocediendo. Algunos han desaparecido, como este glaciar andino, el Chacaltaya. Y uno puede pensar, ¿qué me importa? Pero miren, les digo que del agua de ablación de este glaciar se alimentaba parte el agua de boca de la ciudad de La Paz, la capital boliviana, y de la ciudad del Alto, próxima a ella, pues la pérdida de este glaciar es mucho más sustancial. 2 frases contundentes del sexto IPCC. Los cambios observados no tienen precedentes en muchos siglos o incluso en miles. Y el otro, rotunda afirmación, por primera vez rotunda, los eventos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales, sequías, ya son más frecuentes
y más intensos, más severos. Sobre esas escalas, pues miren, la concentración de CO2 que estamos respirando en atmósferas naturales es la más alta en por lo menos los últimos 2 millones de años. El aumento del nivel del mar, la tasa de aumento, es la más rápida en al menos los últimos 3.000 años. La disminución del nivel de hielo del Ártico, como les decía, es por lo menos el nivel actual, el más bajo en el último milenio. Y el retroceso de los glaciares no tiene precedentes también en una escala muy, muy larga. Les resumo los últimos 4 IPCCs en cuanto a la confianza que tenemos de que somos los humanos los que estamos detrás de esta problemática. Miren, tercer IPCC, probable. Cuarto, muy probable, extrayendo textualmente las afirmaciones. Quinto IPCC, 2013, sumamente probable. Sexto IPCC, ya traducido, inequívoco. Este adjetivo lo utilizamos incluso en ciencia. ¿Y cómo ha ido ganando nuestro nivel de confianza en que somos los humanos los que estamos detrás? Fíjense ustedes, ese probable un 66%, esa muy probable 90%, 95%. Ya la ciencia afirma que con un nivel de confianza superior al 99% somos nosotros los que estamos detrás del calentamiento actual. Un apunte sobre los riesgos, porque no solamente aumenta la temperatura, sino como he afirmado, ya se dice que los riesgos son más intensos y más frecuentes. Fíjense, esta imagen impactante de una calle del centro de Madrid, recuerdan aquel temporal Filomena, ¿verdad? Impresionante esta imagen de satélite que pudimos comentar en su día con el azul del hielo que cubrió buena parte del interior de la península ibérica. O por ejemplo, un año antes el temporal Gloria, que arrasó muchas de las playas de la costa mediterránea, dejó bajo las aguas el delta del río Ebro durante días, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de los riesgos? Bueno, lo que dice el sexto IPCC, el calor extremo más frecuente e intenso, la lluvia torrencial más frecuente e intensa, la sequía aumenta en algunas regiones, en particular en España hay más sequías, son más frecuentes, los incendios forestales más frecuentes y otros efectos en el océano. Bien, esta es una diapositiva muy técnica, la podemos evitar, simplemente quedará en su material, es para indicarles que aquí tienen en cada nivel, este gráfico tripartito, tienen el clima antiguo como una distribución estadística y el clima nuevo. Entonces, en la primera parte, el primer sector, el superior, indica que se ha desplazado la temperatura hacia la derecha, ha aumentado la temperatura, por lo tanto, más tiempo cálido y más tiempo muy cálido, ¿verdad? Pero también podría ser cambio climático si hubiera aumentado la varianza, la variabilidad, con más extremos por ambos lados, tiempo caluroso y tiempo frío. Parece que lo que estamos viendo en la actualidad es el tercer esquema. Aumento de la temperatura y al mismo tiempo aumento de la variabilidad, con lo cual más tiempo cálido y muy cálido, sin dejar de haber también algunos tiempos, algunos años, algunos meses fríos. Miren, el concepto de riesgo es importante y el sexto IPCC lo trata bien. El riesgo no solamente es el peligro que ofrece la naturaleza, es evidente que un huracán de categoría 5 es potencialmente más destructivo que uno de categoría 2, pero el riesgo final valorado en términos de pérdidas de materiales, pérdidas biológicas, de vidas humanas, etcétera, es función de 3 variables: del peligro que aporta la naturaleza, de la vulnerabilidad de la sociedad y de la exposición del territorio. Recordarán el terremoto de Haití de 2010, devastó aquel estado, aquel país, todavía no se ha recuperado. El mismo año en Chile hubo un terremoto en 2010 hacia Concepción, como peligro a la naturaleza más importante. Pero la población haitiana era altamente vulnerable, mientras que la población chilena era mucho menos vulnerable, con sus edificios, con la norma sismo resistente, con una cultura de autoprotección, con unos servicios de protección civil, mientras que en Haití no había nada de ello. Clima futuro, una pequeña prolongación ya en el tramo final para no exceder el tiempo, que la profesora Campins levante la tarjeta amarilla, pues tenemos aquí este abanico. Bien, estos son los escenarios climáticos futuros. De esos 5 que contemplamos en el sexto IPCC, solo
En el primero de los casos nos quedaríamos por debajo del 1,5, nos quedaríamos a finales del siglo en 1,4. Ojalá, pero no lo veo posible en absoluto. Recuerden que llegar a 1,5 ya es un nivel de alerta. Estamos en 1,1. Yo les puedo avanzar aquí como primicia que estamos ya a nivel global en 1,2. En 1,2 nos acercamos al 1,5. Si lo tocáramos y descendiéramos, bueno, nos salvábamos, por decirlo de alguna manera así expresiva. Luego hay otro escenario en que tampoco llegaríamos al 2, sobrepasaríamos en este caso el 1,5, pero bueno, sería dentro de lo posible lo mejor, ¿no? Y los demás escenarios sobrepasan el nivel de los 2 grados, que a todas luces se entrevé como crítico en cuanto a que sobrepasado ese límite, diríamos, planetario, se pueden derivar efectos muy graves o irreversibles. El peor escenario, 4,4. Yo como climatólogo no me imagino un planeta, sí, no me lo imagino, ciertamente. Miren, un detalle interesante es que en el último ya informe resumen del sexto IPCC hay pues interés, y en los últimos se ha notado, se advierte, un interés por divulgar, es decir, por no ir solamente a políticos y diríamos especialistas, sino por también tener acceso al gran público. Y nos ha presentado esta gráfica que ha tenido mucho éxito en los medios de comunicación, donde se indica, por ejemplo, un niño nacido en 2020, cuando llegue al 2090 tendrá 70 años, 70 más 20, 90. Y asistirá a un calentamiento mayor o menor dependiendo de qué ruta, qué pathway que sigamos, ¿no? En el caso muy bajo, ya lo ven luego con la escala que tienen a la izquierda, pues se calentará 1,5 grados los pies, y en el caso que sigamos el escenario muy malo, la temperatura que padecerá ese niño hoy, pues será de más de 4 grados centígrados, etc. Es una forma de divulgar un poco más el conocimiento y llegar al gran público. Cambios futuros en la lluvia. Esto no procede del sexto IPCC, pero coincide el IPCC con esto. Miren, en un planeta cálido llueve más en conjunto que en un planeta frío. Ah, sí, sí, porque se refuerza el ciclo del agua. Ustedes lo entenderán perfectamente. Se evapora más agua y como forma parte de un ciclo, retorna más. Pero la dinámica atmosférica va a dar lugar, y aquí lo ven con estas escalas cromáticas, donde ven azul y verde, latitudes altas de ambos hemisferios y Ecuador, más lluvia. Y donde ven ese tono café con leche, marrón claro, menos lluvia. Desgraciadamente para el mundo mediterráneo todos los modelos coinciden en que no vamos a contar con más precipitación. Bien, para Europa la Agencia Europea de Medio Ambiente nos da esta diapositiva que para cualquier presentación de cambio climático, sobre todo para Europa, lo resume todo muy bien. ¿Cómo será Europa, nuestro continente, a finales del siglo actual, en el último treintenio? Ya lo ven, todo amarillo o rojo, más cálido, todo el continente. No tenemos dudas, sobre todo el Ártico, ya lo ven, con ese marrón tan oscuro. También la cuenca del Mediterráneo, con esos tonos de color cálido subidos. ¿Y cómo será la lluvia? Pues ya lo ven. He tenido que añadir esta línea. Europa se dividirá en dos partes, la Europa del centro y norte más lluviosa y nuestra Europa, la del sur, la mediterránea, menos lluviosa, con esos porcentajes de reducción según esa escala cromática. El atlas que ha aportado como novedad el sexto IPCC, un atlas que realmente no son mapas, son curvas que nos expresan cómo irán las proyecciones, nos indican para la cuenca del Mediterráneo, esto es para la cuenca del Mediterráneo, en uno de esos escenarios relativamente bueno, no mucho, pero 4 o 5, aumenta sin duda, no tenemos duda, mientras que la lluvia hay una cierta tendencia a la reducción, como coincidíamos con las anteriores transparencias. Y fin, pues recordar dos acciones globales, clave. La mitigación es reducir emisiones de gases de efecto invernadero para que el calentamiento, que lo tenemos asegurado, sea el mínimo posible. Lo tenemos asegurado porque el sistema climático tiene mucha inercia, no podemos cambiar su rumbo de hoy para mañana, ¿verdad? Y adaptación, concepto clave. Adaptarse es ajustarse a las nuevas condiciones. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos y en algunos casos para aprovechar las nuevas oportunidades. Y con un par de ejemplos de adaptación así lo están haciendo algunos empresarios, lo están haciendo, como verán ahora con los ejemplos. En todo caso, son dos estrategias complementarias. Uno es el turismo de montaña. Miren, el turismo de la nieve tiene los años contados, que habrá buenos inviernos para los amantes del esquí, sí, pero cada vez menos. Basar todo en la nieve
no es una buena apuesta. Hay que hacer una apuesta que será costosa económicamente, diversificando la oferta. ¿O es que la montaña no ofrece más que la nieve? La montaña ofrece, y es cambiar el chip de estación de esquí por estación de montaña. La montaña ofrece el excursionismo, los deportes de aventura, el aire puro, el libro abierto de la naturaleza. Y eso no tiene calendario. La montaña está abierta los 365 días del año, mientras que las estaciones de esquí en España ya saben que tienen un calendario muy acotado, desde principios de diciembre, el Puente de la Purísima, hasta Semana Santa y poco más o a veces menos. Bien, el otro ejemplo, hay algunos empresarios del mundo de la vid, de la viticultura y del vino que están comprando tierras, están haciendo un esfuerzo económico, comprando tierras en la montaña, a media ladera, a 800, 900 metros de altitud, porque saben, y sus técnicos saben, que las tierras bajas donde cultivan las variedades de vino que dan esos caldos de tanta calidad y en cantidad, no van a ser óptimas para cultivar por el exceso de calor. Pues ya se produce buena uva en esos lugares y se están adaptando, eso es también adaptarse. Pues muy bien, les agradezco mucho su atención y quedo en la sesión también atento a cualquier comentario, cualquier pregunta, junto con mi colega, la profesora Giles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martín Vide, por esta tan pedagógica y clara explicación, tanto desde el punto de vista más práctico respecto al papel que tiene el IPCC, como luego también en relación, evidentemente, al contenido y digamos, estos avisos, ¿no?, que nos están lanzando continuamente desde los informes del IPCC. Seguro que luego habrá preguntas. Yo tengo alguna cosa que también me ha llamado la atención de la presentación, pero si acaso lo dejaremos para la segunda parte de esta sesión. Estupendo. Y Dejo de compartir, Sí, por favor, profesora Campins. gracias. Muchas gracias. Y pasaríamos ahora pues, a la otra dimensión que nos interesaba enmarcar hoy en nuestro seminario, que se refiere un poco ya al marco jurídico para digamos, hacer frente a este fenómeno del cambio climático, en esta interfaz que hemos visto en la primera parte, ¿no?, el conocimiento científico, y en la segunda parte la adopción de decisiones ya en el contexto jurídico. Cuando quiera, pues la doctora Rosa Giles tiene la palabra. Muchas gracias, profesora Campins. Bueno, yo también quisiera agradecer una vez más la invitación para poder tener este rato y poder compartir, pues, por un lado, poder compartir esta sesión con el doctor Martín Vide, que para mí siempre, además, es que es un auténtico placer. Además, siempre está aportando... Hay siempre un repaso general y además los últimos datos y como digo, pues efectivamente a mí también ya me surgían notas y algunas cuestiones en este sentido, con lo cual yo, pues como siempre, muchísimas gracias por permitirme poder compartir estos espacios. Y efectivamente conecta totalmente la idea de la presentación que voy a desarrollar con efectivamente lo que se ha puesto en la primera presentación, porque realmente la respuesta jurídica internacional y europea conectada con la internacional no deja de ser precisamente la respuesta a lo que plantea, el desafío que plantea el panel intergubernamental en materia de cambio climático. Para mí que me pasa al contrario que señalaba el profesor Martín Vide, yo siempre suelo tener cierta precaución a la hora de utilizar la terminología que se suele utilizar en el panel. Yo siempre digo que me voy al informe de síntesis siempre, ¿no?, tratando de casi no pedirle esas disculpas por partes de los informes, que obviamente no tengo el conocimiento adecuado para poder obtener toda esa información. Pero realmente es que el informe de síntesis termina siendo la base fundamental que explica toda la respuesta jurídica internacional y por definición también la de la Unión Europea. Y a mí me encanta siempre cuando hablo del régimen climático señalar que precisamente el régimen climático internacional
una de sus mayores peculiaridades es poder tener el panel intergubernamental para el cambio climático. Yo creo que es la clave que hace que este régimen tenga una naturaleza particular y una característica particular, que en realidad no es que, o sea, cualquier régimen climático ambiental, perdón, cualquier régimen internacional ambiental, en realidad tiene una dependencia de toda la investigación científico-tecnológica. No es que en materia climática sea una cuestión única donde esta interdependencia entre el conocimiento científico y tecnológico se dé. Lo que sí es especial en el ámbito climático es el hecho de poder contar con una entidad como es el panel, donde establece pues efectivamente ese conocimiento, se ha señalado aquí, un conocimiento que trata de ser diverso, que trata de ser plural, que trata de ser neutral, pero que trata también de establecer esa, lo digo entre paréntesis, esa verdad científica que es total y absolutamente necesaria como hecho fáctico para poder, por un lado, en sí mismo desarrollar el propio régimen. Es decir, la Convención Marco, la vamos a ver ahora, en el 92, surge precisamente porque hay un informe del panel que va a señalar que existe un riesgo ya en ciernes. Es decir, la propia justificación de por qué vamos a tener una respuesta jurídica internacional y europea en materia de cambio climático va a venir del panel. Si va a venir esa justificación, también va a venir las medidas que van a ser interesantes a adoptar en el régimen climático. Y por supuesto va a venir algo que a mí me gusta también especialmente, porque claro, yo como jurista cuando me voy a los sistemas de control del cumplimiento, mi cabeza se va automáticamente a las cuestiones de responsabilidad, que obviamente van a ser las que vamos a trabajar, ¿no? en el ámbito jurídico fundamentalmente. Lo que pasa es que aquí el panel intergubernamental es el gran fiscalizador de si están funcionando las medidas ambientales o no. Es decir, los propios informes que sirven primero para justificar el desarrollo del régimen, segundo, en qué sentido se tienen que tomar unas medidas, también a su vez va a ser el sistema que va a poder medir la eficacia del régimen. Y esto, bueno, pues es cierto que dota al sistema climático internacional, al sistema jurídico climático internacional, de unas características, bueno, especiales que no están en otros ámbitos de la normatividad ambiental que se dan en los sistemas internacionales. Por lo tanto, toda mi presentación, y voy a abrirla, realmente, si me lo permite, aquí. Mi presentación precisamente, creo que se ve, ¿verdad, Mar? Sí, perfecto. Perfecto, ahí muy bien. Precisamente toda mi presentación parte de señalar estas consideraciones de cómo los informes que el doctor Martín Vide ha explicado muchísimo mejor que puedo hacer yo y que ha explicado de forma pormenorizada, son los que están en la base de todo el desarrollo del sistema jurídico internacional que trata de enfrentar el problema del cambio climático. Hay un paralelismo porque, como les digo, es la justificación que lleva a un determinado tipo de actuación en cada momento. Por lo tanto, me voy a ir parando en alguna serie de cuestiones que van a tener que ver sobre todo con el régimen jurídico internacional en materia de cambio climático, y también introduciré pues algunas cuestiones respecto a la política climática de la Unión Europea. Todo esto pues dentro del marco temporal bueno, pues que tenemos en la sesión. En este sentido, fíjense, esto era lo que les señalaba de cómo los primeros informes del panel intergubernamental son los que están en el origen de la respuesta en 1992, la respuesta jurídica internacional, la primera, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Básicamente de lo que estamos hablando es de una convención que trata de afrontar el problema del cambio climático que el primer informe de 1990 está poniendo ya encima de la mesa. Se ha dicho ya aquí, el informe está señalando a los policymakers que tienen que
que tienen que enfrentar un determinado tipo de problema. En este momento me ha gustado particularmente mucho la diapositiva en la que se iba señalando cómo el nivel de certeza jurídica iba creciendo, pues efectivamente, precisamente esa base en la que va creciendo el nivel de certeza científica, también va conllevando el hecho de que la respuesta jurídico internacional en un primer momento se limita a ser un marco de negociación. La Convención Marco, aunque es verdad que establece algunas consideraciones obligatorias para los estados, como es todo lo que va a tener que ver con elaborar determinados tipos de informes y establecer determinados tipos de actuaciones, independientemente de esta serie de cuestiones, es cierto que la Convención Marco sobre todo lo que va a hacer es inaugurar un foro de negociación en el cual se va a tratar de promover una negociación en torno a un problema que ya en 1990 se está señalando que existe y que está encima de la mesa, pero en el que todavía tenemos un nivel de conocimiento todavía incipiente. Y con esto empieza a funcionar la Convención Marco de las Naciones Unidas en el 92, que tendrá su primer tratado de desarrollo en el ámbito del Protocolo de Kioto de 1997. Claro, desde 1990 al 95, y como les digo, efectivamente se veía en esa progresión de la diapositiva que se les ha señalado con anterioridad, ya se puede señalar cómo el nivel de conocimiento científico nos lleva a localizar las emisiones de gases de efecto invernadero como uno de los principales elementos en el origen de ese cambio climático. Y por lo tanto, a señalar que efectivamente el cambio climático pues tiene un origen humano y un origen muy focalizado en las emisiones de gases de efecto invernadero. Precisamente esta cuestión es lo que lleva a poder adoptar el Protocolo de Kioto, que ahora sí ya es un tratado internacional en el que se van a tratar de establecer las limitaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de los estados desarrollados. El Protocolo de Kioto parte de una aproximación al problema en el que se trata de establecer un principio de equidad y un principio de responsabilidades comunes pero determinadas de los estados. Es decir, dado que el cambio climático, según los informes del panel intergubernamental en materia de cambio climático, viene derivado de una industrialización que se da sobre todo en los estados más desarrollados, el Protocolo de Kioto parte de que las obligaciones de los estados desarrollados tienen que ser superior a los de los estados en vías de desarrollo. Y por lo tanto, el sistema que va a establecer es el de control de las emisiones única y exclusivamente de estos estados que son los incluidos en el anexo 1 de los estados desarrollados, mientras que aunque los estados en vías de desarrollo forman parte del propio Protocolo de Kioto, no van a asumir obligaciones concretas en materia de reducción de gases de efecto invernadero. Fíjense que se les ha señalado también en la anterior ponencia, el panel intergubernamental pone encima de la mesa el conocimiento científico que nos lleva a tratar de darnos las pautas para comprender el problema, para comprender los efectos del problema y para comprender cuáles podrían ser las posibles medidas para establecer el problema. Sin embargo, es en la mesa de negociación jurídica donde se decide qué opciones son las que se van a llevar a cabo. El Protocolo de Kioto no deja de ser una opción muy determinada en el marco de la lucha contra el cambio climático. Precisamente los informes están señalando que el origen humano del cambio climático llevaría a la necesidad de poder actuar en materia, por supuesto, de control de las emisiones, pero también en materia de sumidero. Sin embargo, el Protocolo de Kioto lo que se va a basar sobre todo es en ese control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto va a significar poner el acento en los estados desarrollados, en esto que les comentaba antes, de establecer un catálogo muy limitado de estados sobre los que se va a establecer esas obligaciones. Claro, con un problema adicional.
Y es que estamos hablando de 1997 y estamos hablando de un momento en el que los estados que están incluidos como estados desarrollados son los que son, pero ya empiezan a existir economías emergentes, bueno, pues que van a suponer una potencialidad en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero que precisamente el protocolo de Kioto es incapaz de incluir dentro de un sistema de obligaciones. De hecho, esta serie de problemas son los que llevó a Estados Unidos, que había sido parte, y no solo parte, había sido el gran impulsor en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, a no ratificar en ningún momento el protocolo de Kioto, algo que es bien conocido en cuanto al hecho de que efectivamente tenemos a que el principal emisor del momento, que fue Estados Unidos, pues no ratificó nunca el protocolo de Kioto, y claro, tenemos el problema que viene después del hecho de que el que posteriormente se convierte en el primer emisor, que es China, tampoco va a tener un control de sus emisiones de gases de efecto invernadero, precisamente porque no es uno de los estados catalogados como desarrollado en el ámbito del protocolo de Kioto. Pues bien, efectivamente, los informes se siguen sucediendo y hasta este momento, sobre todo estos informes están poniendo el énfasis en la mitigación. Se ha señalado también aquí, los informes del panel incluyen tanto la cuestión de la mitigación como la cuestión de la adaptación. Sin embargo, tanto en la Convención Marco como el Protocolo de Kioto, el enfoque se establece sobre todo en la materia de mitigación. Entre otras cosas, porque la idea que se está teniendo en el 92 y en el 97 es esa idea de evitar el cambio climático. Veremos un poquito más adelante en el Acuerdo de París que ya el Acuerdo de París sí introduce el problema de la adaptación, pero precisamente el problema de la adaptación se introduce dentro del sistema reconociendo que efectivamente el problema se ha dado en el hecho de que no se han dado todas las medidas adecuadas que hayan podido evitar de una forma eficaz el haber llegado a los problemas que se daban en el ámbito de la mitigación del cambio climático. Por lo tanto, tanto el segundo informe, el tercer informe, el cuarto informe van señalando cómo se va progresando en el conocimiento científico, que van aportando datos ante la realidad del cambio climático, la importancia de sus efectos y la necesidad de una actuación urgente. Aquí además me interesa señalar un elemento que me parece que es muy interesante en este paralelismo de cómo se están utilizando los propios informes dentro del sistema climático. Y es el hecho de que esos informes van incluso llenando de contenido algunos preceptos de los tratados que quedaban establecidos de una forma genérica. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto, que es el propio ejemplo del objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En la Convención Marco y el Protocolo de Kioto, como desarrollo de la Convención Marco, asume la misma concepción de la Convención Marco, se señala que el objetivo del sistema es mantener las emisiones de gases de efecto invernadero y el equilibrio atmosférico en una situación que sea lo suficientemente equilibrada para el desarrollo atmosférico natural. No está señalando inicialmente la Convención Marco el nivel de grados a partir del cual entraríamos en peligro. Se ha señalado en la exposición el problema del 1,5 grados y el problema de los 2 grados. En la Convención Marco no se habla en su versión inicial de ningún grado determinado, porque precisamente el conocimiento científico del momento no está permitiendo señalar ese umbral con plena eficacia, con plena garantía de en qué estamos señalando. De hecho, ya cuando tenemos el segundo, el tercer, el cuarto informe, es en el marco de las COPs, es decir, en el marco de las conferencias de las partes, es decir, en el marco de un órgano creado por la propia Convención Marco de las Naciones Unidas, que es el órgano superior
de la Convención Marco de las Naciones Unidas establecido para su desarrollo y para su implementación, un órgano conformado por las partes de la Convención Marco, donde se va a ir señalando que efectivamente tendríamos que tener el umbral de los 2 grados centígrados como el máximo que no debería superarse para pues llegar a un momento de verdadero peligro en cuanto pues a la situación atmosférica general. Y se empieza a hablar sobre todo de esos 2 grados científicos. Ya en el desarrollo del protocolo de Kioto, en las COPs, empieza a utilizarse de forma habitual esta referencia a los 2 grados centígrados, pero esta referencia, insisto, que está llenando de contenido el propio precepto de la Convención, viene del conocimiento científico que está aportando el panel intergubernamental en materia de cambio climático. Es un elemento, creo que muy concreto, muy específico y muy básico de todo el sistema, que muestra cómo el panel intergubernamental, pues efectivamente es el que está dotando de esa base, de ese sustrato fáctico que necesita la propia acción jurídica internacional para poder tratar de responder de una forma eficaz al sistema, a la amenaza que supone el cambio climático. Pues bien, si nos volvemos a situar en el momento del protocolo de Kioto, se da la gran parálisis, pese a que el panel intergubernamental pues sigue trabajando en su segundo informe, en el tercer informe, en el cuarto informe, y como digo, esa diapositiva me parece que es muy clara, ¿no?, de cómo se va incrementando la certeza jurídica respecto al origen del problema y la importancia del problema, mientras que eso sigue funcionando en el panel. En la parte de la respuesta jurídico internacional, lo que se produce sobre todo es una enorme parálisis. El problema del protocolo de Kioto, se ha dicho también en la presentación, se decía, por un lado, se tenía pues un cierto optimismo porque era una respuesta, por otro lado, era una respuesta claramente insuficiente. O sea, el problema del protocolo de Kioto fueron de todas las iba a decir de todos los colores, pero realmente tal cual efectivamente sería la expresión. Hubo un momento en el que se dudó que fuese a entrar en vigor, o sea, porque es verdad que teníamos el protocolo de Kioto, pero el problema del protocolo de Kioto es que para su entrada en vigor requería un número mínimo de estados, pero que además supusieran un umbral mínimo de emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, porque si lo que estamos diciendo es que el protocolo de Kioto, sobre todo, lo que va a señalar es el problema de controlar única y exclusivamente a los estados desarrollados, pues obviamente necesitamos que dentro de los estados que van a ser parte del protocolo de Kioto haya un número mínimo de estados desarrollados que haga que el protocolo de Kioto tenga alguna incidencia real. Desde ese punto de vista, el problema con el protocolo de Kioto es que las ratificaciones por parte de los estados desarrollados pues fue lenta y efectivamente pues tardamos bastante tiempo en que entrase en vigor. Una vez que entró en vigor, el problema del protocolo de Kioto fue el que traía de su nacimiento, que era el hecho de la negativa de Estados Unidos precisamente a formar parte de un sistema que no incluía ningún tipo de obligación de control de emisiones a las economías emergentes, y por otro lado, el problema de que efectivamente las economías emergentes, que cada vez iban teniendo más protagonismo en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, pues no podían ser controladas por el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto además estaba articulado en periodos de cumplimiento, de tal forma que en 2012 tenía que terminar su primer periodo y se tenía que aprobar una nueva enmienda para que pudiera tener un nuevo periodo de cumplimiento. Esa fue la enmienda de Doha de 2012, que bueno, pues también tuvo un impacto, tenía realmente un impacto pequeño, porque bueno, pues establecía un nuevo periodo de cumplimiento que iría desde 2013 a 2020, pero realmente la enmienda de Doha pues fue aceptada por muy pocos estados, y además a mí es un ejemplo que me gusta señalar en materia cuando trato de explicar derecho internacional público, porque realmente entró en vigor, o sea, el periodo de cumplimiento que establecía la enmienda de Doha
tenía que ser de 2013 a 2020 y consiguió tener un número mínimo de estados que la aceptasen y que entrase en vigor el propio año 2020, con lo cual realmente, bueno, pues aunque es cierto que los estados que finalmente habían aceptado la enmienda de Doha en realidad estaban tomando las medidas que la enmienda de Doha señalaba como si estuviese en vigor, desde un punto de vista técnico, efectivamente no llegó a estar en vigor casi hasta el final, como digo, de su periodo de cumplimiento. Con lo cual la enmienda de Doha pues realmente había llevado al protocolo de Kioto a un dique seco del cual pues efectivamente era muy complicado que saliera. Y aquí sí que nos lleva a el siguiente paso en el régimen internacional, que fue el Acuerdo de París. Claro, en el Acuerdo de París ya hay una respuesta a lo que era el quinto informe, el del 2013-2014, el informe de síntesis, ¿no? Que, bueno, ya digo que como es el que suelo utilizar, pues efectivamente, ¿no? Ese informe de síntesis que ya llega en estos momentos y que realmente está mostrando esa importancia del problema, esa importancia de los efectos del problema y la necesidad urgente de tomar determinados tipos de medidas. Esto lo voy a retomar porque, claro, el Acuerdo de París es el último instrumento que tenemos ahora mismo dentro del régimen jurídico en materia del cambio climático. Y voy a dejar aparcado, porque quiero introducir una cuestión respecto a la Unión Europea, el hecho de la importancia que va a tener precisamente el sexto informe en el propio desarrollo del Acuerdo de París, que de forma inminente va a tener que ser evaluado por primera vez en el balance global. Lo que pasa es que antes de entrar en esta cuestión que tiene que ver más con el Acuerdo de París, sí que me gustaría, aunque luego volveré también, señalar el paralelismo que he incluido en esta tabla respecto a lo que en el régimen climático ha ido haciendo de forma paralela a la Unión Europea. Aunque hoy no me va a dar mucho tiempo, pero van a tener en las siguientes sesiones la oportunidad de poder ir desarrollando toda esta actividad de la Unión Europea, sí se las quiero introducir en este esquema general. Y en este esquema general, realmente la Unión Europea lo que va a ir haciendo es, por un lado, tomando medidas internas respecto de una actuación propia en el sistema jurídico de la Unión Europea, enfrentando la amenaza global en materia de cambio climático y, sobre todo, participando en el régimen jurídico internacional, de tal manera que efectivamente pues, ha ido, bueno, pues tratando de adquirir en un primer momento, luego mantener un cierto liderazgo, entendiendo como liderazgo el hecho de bueno, pues ir teniendo una presencia activa e ir desarrollando un determinado modelo que en el ámbito jurídico internacional pues también pudiese ser seguido por el resto de los estados. Realmente, en el inicio, en 1992, en la Convención Marco, Estados Unidos era el gran líder. No cabe duda que en un primer momento es Estados Unidos quien va a tomar sobre todo el gran protagonismo en la Convención Marco. Dicho lo cual, la propia Convención Marco se estructuró como un tratado mixto, es decir, formaron parte tanto los Estados miembros como la propia Unión Europea, de tal manera que a partir de ahí la presencia de la Unión Europea pues obtuvo un mayor protagonismo en el marco del protocolo de Kioto, sobre todo porque ahí se estableció una implementación conjunta, es decir, todos los estados del sistema de la Unión Europea sumaban sus obligaciones en materia de reducción de emisiones y ofrecían al sistema internacional esa idea de la implementación conjunta y un reparto luego dentro del propio sistema de la Unión Europea y sobre todo iba generando paquetes de medidas en materia de clima y energía que han ido siendo cada vez, bueno, pues más ambiciosos. Y desde ese punto de vista, pues efectivamente van a poder ver y seguro que el resto de las sesiones pues también se trabajará tanto sobre el paquete 2020 inicialmente como el 2030 y por supuesto pues el Pacto Verde Europeo que ya establece, ¿no?, el objetivo de la neutralidad climática europea para el año 2050. Pues bien, yo les decía, realmente en el momento en el que estamos ahora es en el de un régimen jurídico internacional en el que seguimos manteniendo
3 tratados. O sea, la Convención Marco, por supuesto, sigue siendo el marco general al que hay que seguir acudiendo, es el foro principal y donde se establece jurídicamente toda la estructura básica de cómo funciona el régimen jurídico internacional en materia de cambio climático, y de esa Convención Marco pues han derivado, por un lado, el Protocolo de Kioto, que también sigue activo, sigue ahí en esa esquina, pero con algunos de los mecanismos todavía funcionando, y por otro lado, la gran estrella, que es el Acuerdo de París, que fue además saludado bueno, pues a golpe de champán en París en 2015 como la gran solución a la parálisis que había supuesto el Protocolo de Kioto. Fíjense, yo les señalaba, la idea de que el objetivo del régimen jurídico internacional en materia de cambio climático era mantener la temperatura en máximo ese 2%, esto había venido de los estudios del IPCC y había ido cuajando una y otra vez en las decisiones de la COP. Era la COP la que había estado una y otra vez señalando que efectivamente ese era el límite. Ya el Acuerdo de París lo recoge, y recoge el límite máximo del 2% en una expresión curiosa, que no deja de ser curiosa, que es esa idea de, ¿no? de que la temperatura quede muy por debajo del 2%, y en realidad lo que está señalando es la idea de que se vaya al 1,5, que es lo que estaba avisando el panel intergubernamental en sus últimos informes, que realmente debería ser el umbral, el límite máximo al que efectivamente, pues, a partir del cual pues, ya existiría toda una serie de problemas. Realmente el Acuerdo de París lo que va a señalar es un sistema que lo que trata es de superar la parálisis que habíamos tenido en el Protocolo de Kioto, es decir, superar la falta de compromiso de los estados en asumir medidas contundentes ante el cambio climático. Y para tratar de buscar una vía en la cual pues, se pudiese superar esa parálisis, se establece bueno, pues el sistema que se ha dado en llamar bottom-up, o el sistema de abajo arriba, el sistema diversificado, que supone la técnica de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que se recoge en su artículo 4. Es decir, lo que le señala el Acuerdo de París a los estados es: ustedes van a establecer una declaración inicial voluntaria en la cual van a señalar qué medidas están dispuestas a tomar para combatir y adaptarse al cambio climático. Es decir, sobre todo en materia de mitigación, pero ya también en materia de adaptación, porque ya el Acuerdo de París sí que asume la necesidad de la adaptación al cambio climático de una forma contundente, porque ya está asumiendo en su propio articulado que los efectos del cambio climático están ya en marcha, y por lo tanto la necesidad de adaptación es ya una necesidad también que se trae al ámbito jurídico. Pues bien, estas contribuciones determinadas a nivel nacional han sido muy criticadas, esta técnica, por entender que el Acuerdo de París lo que está diciendo es que su obligación principal es algo que va a diseñar de forma voluntaria a los estados. Y efectivamente esa es la estructura del artículo 4 y esa es la estructura de la contribución determinada a nivel nacional. ¿Dónde está la clave del sistema y de la evolución del sistema? En el concepto de la progresividad. Es decir, lo que sí va a señalar el Acuerdo de París es que cada 5 años los estados tienen que presentar una nueva contribución determinada a nivel nacional que tenga una mejora en cuanto a la ambición climática de la anterior. Es esta cuestión de la progresión. Esta es la base del Acuerdo de París, la idea de que se tiene que ir progresando en la ambición climática, tanto de cada uno de los estados de forma individual en su contribución determinada a nivel nacional, como de los resultados conjuntos que tendrían que derivar de la suma de todas esas contribuciones determinadas a nivel nacional. De tal forma que se establece un procedimiento de revisión del propio sistema del acuerdo cada 5 años. Esta es la cuestión del balance mundial. El balance mundial es una técnica que está incluida en el artículo 14
del Acuerdo de París y que lo que señala es que se va a tratar de establecer bueno, pues una evaluación de cuál ha sido el avance colectivo que se ha dado en la implementación del Acuerdo de París y si efectivamente pues esto va en la buena senda. Aquí es lo que yo les señalaba que, claro, me interesaba mucho volver a traer el último informe del panel intergubernamental en materia de cambio climático, porque el balance mundial es un procedimiento que va a terminar a final de este año. En la COP de 2023, a final de 2023, es cuando va a terminar el balance mundial. El balance mundial, aunque se señala de una forma rápida y se dice, bueno, la COP de 2023 efectivamente emitirá el informe del balance mundial, en realidad estamos hablando de un procedimiento que dura 2 años, en el cual, bueno, pues se han ido recopilando distintos tipos de datos, pero que finalmente va a terminar con ese acto en la conferencia de las partes. Claro, resulta de una forma obvia, el balance mundial ya va a tener encima de la mesa una vez más un nuevo informe. Es decir, el último informe del panel intergubernamental es el que va a aportar los datos fundamentales, los datos neutrales, los datos de ese conocimiento científico que van a estar en la base de ese balance mundial. Y por lo tanto es el que va a permitir señalar si efectivamente las conclusiones a las que estamos llegando son las adecuadas, si el propio Acuerdo de París va en un buen ritmo respecto al desafío climático que está encima de la mesa o cuáles tendrían que ser las acciones que se tengan que llevar a cabo. Vamos a tener que esperar, por supuesto, a la COP que se va a realizar a final de año para ver de una forma, ¿no?, realmente exhaustiva a qué decisión llega la COP, obviamente. Ahora, es cierto que la propia Secretaría ya va anunciando que la suma de las contribuciones determinadas a nivel nacional pues no llega a los resultados que el panel intergubernamental señala como necesarios para no superar ese 1,5 y en último extremo no superar ese 2. Por lo tanto, si ven aquí hay un juego entre la parte jurídica propiamente dicha, que es el propio Acuerdo de París, y el sistema que el Acuerdo de París establece respecto a su revisión cada 5 años con esta figura, que es el balance mundial, y que establece esa evaluación quinquenal de los resultados que está dando el Acuerdo de París, y la propia labor del panel intergubernamental, que es quien va a aportar todo ese conocimiento científico-tecnológico que nos va a permitir tener unos datos de carácter, bueno, pues físicos, de carácter técnico, que nos permite efectivamente establecer hasta qué punto pues estamos llegando a esta serie de cuestiones. De forma muy, muy rápida, porque con esto pues dibujaríamos un poco la cuestión de cómo queda, ¿no?, de todo el sistema internacional. De forma muy rápida, porque como les digo, yo sé que esto ya se va a desarrollar en las siguientes sesiones, pues señalarle que de nuevo pues la Unión Europea efectivamente va a estar en todo este sistema. La aproximación de la Unión Europea a la cuestión del cambio climático pues es dentro del propio sistema desarrollar una política climática europea, pues que tenga una aproximación que sea transversal y multinivel. Se ha señalado también como el propio panel intergubernamental está señalando que el tipo de medidas que hay que adoptar, ojo, no solo para la mitigación, sino para la adaptación. La Unión Europea ya ha señalado que la estrategia de adaptación pues efectivamente es uno de los puntos fundamentales en todo lo que va a ser la política climática, en lo que ya viene siendo, pero en lo que va a ser la política climática de futuro en los próximos años, pues requiere todo un sistema normativo que incluye medidas tanto de mitigación y como de adaptación, pero sobre todo incluye medidas transversales que lo que tratan es de establecer pues toda una transición socioeconómica que tiene como punto álgido o como punto estratégico la consecución de los objetivos que se establecen en el Pacto Verde Europeo. Esto seguramente pues se desarrollará. Y en el Pacto Verde Europeo pues también se señala que además de tener una serie de
necesidades de desarrollo de la política climática dentro del propio sistema de la Unión Europea, es interesante que la Unión Europea siga manteniendo una posición de liderazgo. El liderazgo europeo en materia climática, si vemos tanto el Pacto Verde Europeo como otros textos programáticos, pues aparece como una oportunidad de presencia de la Unión Europea en todo el ámbito, en todo el ámbito internacional, en el que pues, se trata de crear una confianza con otra serie de socios a través del desarrollo de un determinado modelo, que es el modelo europeo de lucha contra el cambio climático, que finalmente es el que trata de mostrarse como modelo eficaz en las negociaciones internacionales y que por lo tanto sea la base de ese diálogo internacional que la Unión Europea pues trata de mantener con los socios en el régimen jurídico internacional en materia de cambio climático. Pues bien, para no pasarme, creo, en el tiempo, si mi reloj no falla, ahí estaría. Bueno, pues como ven, estamos... siempre hay un momento álgido en el régimen climático, pero este año estamos en las puertas de ver qué nos señala el balance mundial y de ver esa primera evaluación del Acuerdo de París, que también se ha señalado que parece mentira, pero que ya llevamos unos años del Acuerdo de París y vamos a tener esa primera evaluación que necesariamente va a tener que tener en cuenta los datos que aporta el panel. Concluyo aquí, quedo a disposición pues, de cualquier pregunta, de cualquier cuestión y por supuesto del diálogo sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora Giles, y muchísimas gracias a los dos ponentes por haberse ajustado con tantísima precisión al tiempo acordado. Bien, abrimos ahora ya un poco esta segunda parte de la sesión, más orientada pues, a un cierto debate, al planteamiento de cuestiones, preguntas. Yo, si acaso, les sugiero a nuestros asistentes que si desean intervenir, por favor, utilicen la herramienta de la mano para señalar que quieren intervenir. Yo ya les doy paso, o si lo prefieren también pueden utilizar el chat y plantear su cuestión a través del chat. Tanto no sé si ahora mismo, así directamente, hay alguien que desea intervenir con alguna apreciación. Si no, si acaso, yo tengo dos preguntas, una para cada uno de los ponentes. Empezaría simplemente para romper un poco el hielo, ¿de acuerdo? De hecho, no es que sea una para cada ponente, yo creo que son dos preguntas que pueden responder muy bien ambos ponentes. Pero en relación a la primera intervención del doctor Martín Vide, sí que es verdad que es un poco una curiosidad, ¿no? Es un poco una curiosidad. Él ha hecho, ¿no?, referencia a este papel tan importante que tienen los revisores en el contexto de la elaboración de los informes y esta tarea que hacen de revisar, ¿no?, toda la evidencia científica existente, y por esta evidencia científica existente, de hecho, se remitía, ¿no?, a lo que es la publicación de artículos científicos, comentaba en revistas indexadas. Mi pregunta es pura curiosidad, sobre todo, ¿vale? Es cierto también que la mayoría de esta ciencia formal publicada en este tipo de revistas, de hecho, él mismo ha señalado, hay una, ¿no?, y en las diapositivas se veía, hay una presencia muy importante, ¿no?, de científicos estadounidenses o europeos en comparación con otras regiones del mundo. Y tenía la curiosidad por saber si hay alguna acción un poco para, de alguna manera, pues responder a un cierto sesgo, ¿no?, que generalmente se puede producir teniendo en cuenta que la mayoría, ¿no?, de las referencias que luego se analizan como evidencias, etcétera, suelen venir de un entorno anglosajón más que de un entorno francófono o hispano, por ejemplo.
es la curiosidad de saber si hay alguna manera de, no sé, de compensar un Pues poco este sesgo. muy probablemente habría que compensar de alguna manera, ¿no? Ahora en las revistas climáticas internacionales es espectacular la cantidad de autores chinos en particular y Ya, ya. también indios que publican. Los mismos editores de algunas revistas me dicen que están recibiendo tal avalancha de artículos, porque son muchos y muchos investigadores ya, que se ven superados. Si una revista publica 20 artículos, 16 son de Asia. Son asiáticos, algunos coreanos, muchos chinos realmente, que a veces no podemos ni distinguir para nosotros resulta difícil esos apellidos y nombres tan cortos y tan repetidos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay, tal como veíamos en una de las figuras en que Norteamérica, pensando fundamentalmente en Estados Unidos, quizás Canadá y Europa, eran los que agrupaban el mayor número de trabajos, artículos revisados. Es verdad. Por otra parte, el proceso es un proceso limpio en el sentido de que no hay, yo por ejemplo como revisor puedo explicar mi experiencia en los IPCCs en los que actué, yo recibía con el compromiso de confidencialidad naturalmente un enlace para descargar aquel capítulo o capítulos en los que me viera pues con conocimiento para poder evaluar. Y entonces me remitían además una tabla, una hoja de Excel ya marcada donde tenía que indicar pues working group, si era el primero, segundo, tercero, capítulo, página, línea, y donde dije tal, debe decir prácticamente era así. Y además justificarlo. Y no podía ser porque yo estoy elaborando o he medido unos datos particulares. Si eso no se podía avalar con un trabajo publicado, eso era descartado. Entonces, el proceso en ese sentido es el que conocemos cuando publicamos un artículo en revistas, tanto nuestras como extranjeras, pero que tienen esa revisión por pares. Ahora, es verdad, por los porcentajes que hemos dado, que hay esa, incluso en cuanto a la perspectiva de género, hay todavía una diferencia muy marcada entre la participación de mujeres y hombres, o también entre esa participación por grandes regiones del mundo, por continentes, ¿no? Yo creo que ahora en los próximos IPCC, en el próximo, al de entrar de una forma rotunda autores, sobre todo chinos e indios, pienso, porque es que la producción científica en esta área es elevadísima. En particular, en cuanto al clima urbano, preocupa mucho en las grandes megalópolis chinas, en particular los problemas de salud pública, de contaminación del aire, que de alguna manera también van vinculados a la problemática global, aunque en un principio son temáticas diferenciadas. Es tal la contribución que están realizando que yo creo que entrarán de lleno y ahora esos porcentajes van a quedar mucho más equilibrados, ¿eh? Pienso. Y es deseable que sea así, ¿no? Al fin y al cabo, componen por lo menos, yo creo que India más China, somos 8.000 millones, entre ellos dos, pues componen el 35 o 40% de la población mundial. Sí, sí. Ahí veo que hay una pregunta del doctor Fernández Pons. Sin embargo, me permito avanzar también un poco la segunda que tenía y luego le doy la palabra al doctor Xavi Fernández Pons. De hecho, va en relación al tema de China. De alguna manera es verdad que en las últimas COPs, ¿no? En las últimas conferencias de las partes, China ha tenido un papel de liderazgo para el sur global, pero también es verdad que tiene claras preferencias en no desarrollar instrumentos jurídicamente vinculantes, sino buscar otras fórmulas de compromiso. Esto junto con digamos, la celebración de estas COPs en aquellos países en los que parecería que pudieran tener, ¿no?, algunos intereses bueno, pues, distintos, o incluso también con la presencia de
las corporaciones empresariales en la COP, en un número de delegados importantísimo, etcétera. Sí que es verdad que han llevado a varias organizaciones no gubernamentales a plantear, ¿no? Estamos en un momento en que hay como un, ¿no? como un cierto parón, ¿no? Como un cierto, no sé, relajamiento, ¿no? De las expectativas pues, que hubiera podido haber en Madrid o incluso apurando en Glasgow. No sé si en el caso de la doctora Giles si comparte, ¿no? Bueno, es que realmente lo que pasa es que el optimismo-pesimismo tampoco es algo totalmente nuevo en el sistema. Ya. Quiero decir, París fue tan maravilloso porque realmente el tratado lo era objetivamente o porque de lo que se estaba saliendo era de una parálisis. Y luego hay otro momento en el que bueno, pues hay un abandono, por ejemplo, de Estados Unidos de París, que curiosamente, me venía a la cabeza esto que hablamos del sesgo. Yo tengo que reconocer que estuve en un foro determinado en el que había bastante composición de personas que venían del ámbito científico-tecnológico y ante la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, que por supuesto a mí me generaba, ¿no? esa gran duda en esa parálisis, curiosamente la preocupación que tenían era que lo que les parecía realmente importante es que se estaba quitando fondo para la investigación en materia de cambio climático. Y como, curiosamente, hablamos del sesgo y al mismo tiempo aquí ¿cómo decir? El gran impacto que estaba teniendo la política de Trump ni siquiera era retirarse del Acuerdo de París, sino que si no había fondos para la investigación científica, en realidad lo que no íbamos a tener es la capacidad de promover una mejor actuación climática global con una base, con un sustrato de datos científico-técnicos. O sea, que es como al revés. Y es que esto yo lo que conecto también con la posición ahora mismo de China, con la posición, por supuesto, también que sigue siendo de Estados Unidos, con otra serie de estados donde realmente el cambio climático no es una prioridad y eso está ahí. Y efectivamente, bueno, es que se vienen las siguientes contribuciones determinadas a nivel nacional y yo sí tengo la percepción de que los estados vuelven a estar en el mismo sistema de parálisis de tratar de proteger lo que supone realmente unos cambios totales y absolutamente fundamentales que puedan llevar a una acción contundente en el ámbito internacional. La posición un poco optimista que tengo por el otro lado es la idea de la transparencia del balance mundial y precisamente la idea de ese informe del panel intergubernamental que está ya aquí. O sea, es que las fechas son las que son. El panel acaba de tener el informe de síntesis, esto ya empieza a circular y el balance global va a ser una institución dentro de lo que es una COP, que las COP en sí mismas son ecosistemas tremendamente complejos y donde efectivamente están los representantes de los estados, pero ya también hay distintos tipos de intereses moviéndose. Pero dicho eso, el propio balance global es un procedimiento de una cierta transparencia. Entonces yo realmente mi optimismo, yo comparto esa idea de que los estados vuelven a estar en esta situación y mi optimismo viene de si el sustrato científico-técnico que supone en buena medida el informe del panel y lo que luego, bueno, pues va a suponer todos los informes del balance mundial, pues pueden realmente llevar a señalar la importancia del problema. Porque yo sí que creo que China, pues efectivamente está en otra serie también de cuestiones. Y además no le gusta, desde mi punto de vista, mucho, es que la COP en sí misma es muy multilateral. Y entonces, bueno, pues incluso cuando ha dado grandes avances, también ha preferido otro tipo de sistemas de negociación. Esto también Estados Unidos lo lleva promoviendo sistemáticamente la idea de poder negociar fuera de la COP. ¿No? Yo recuerdo las fantásticas cuestiones de cuánto nos cuesta la COP, ¿no? Y por qué no negociamos fuera de la COP. Lo que pasa es que yo la COP me parece muy interesante precisamente por esta cuestión de la transparencia y del debate global que supone, dentro de los límites del pesimismo y el optimismo
bueno, pues que a días, ¿no? se va viendo en un sentido o en el otro. Ujú. Muchas gracias. Doctor Xavier Fernández Pons, creo que había pedido... Sí, buenas tardes. Hola, Xavier. ¿Se oye? Sí, sí, perfecto. Pues, bueno, en primer lugar, felicitar por las dos presentaciones. Tengo dos preguntas que son muy concretas, ¿eh? La primera, tal vez sea más científica, tal vez más para el profesor Javier Martín Vide, es la cuestión de la neutralidad climática, ¿no? Vemos ahora que el objetivo que fijan los países es la neutralidad climática, la Unión Europea para el 2050, otros para el 2060, otros para el 2070, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿ahí nos detenemos en la neutralidad climática o una vez lleguemos al 2050 será necesario que la Unión Europea vaya incluso más allá de la neutralidad y hacer un sistema que tengamos un mayor nivel de absorción de CO2 que no de generación, ¿no? Con lo cual empecemos, digamos, a revertir incluso el proceso, ¿no? O ya en la neutralidad nos tenemos que detener, ¿no? Esa sería Bueno, la sí, pregunta. muy buena pregunta. Sí, sí. Pues ojalá lleguemos a esa neutralidad en carbono en 2050. Para ello, esta década, ya se dice desde hace tiempo, esta década de los 20 es decisiva, pero eso supone un esfuerzo mayúsculo en reducción de emisiones. Tal como ha dicho la doctora Rosa Giles, vamos a ver ahora cómo estamos y creo que no vamos bien para conseguir ese gran reto, ¿no? Se trataría aproximadamente, si no recuerdo mal, de reducir en 2030 un 45% de las emisiones de 2010, si no recuerdo mal. Es un esfuerzo enorme. Si eso fuera así, podríamos llegar a 2050 con la neutralidad en carbono. Quiere decir que aunque haya emisiones, porque es evidente que algunos procesos de ellos se derivarán emisiones de CO2, la misma cuantía quede absorbida por los sistemas naturales, por la vegetación, por el océano o por avances tecnológicos, ¿no? Si conseguimos eso, lograríamos que a finales de siglo nos quedaríamos en 1,4 grados centígrados, que tocáramos el 1,5, pero en 1,4. Ojalá sea así. Yo no lo veo posible. En los datos que ya circulan, ya vamos con 1,2 de calentamiento y probablemente iremos más. El deshielo del hielo del Ártico libera también metano y otros gases muy potentes de efecto invernadero. Luego, si se alcanzara, profesor Fernández Pons, esa neutralidad en carbono, claro, pues mejor irá más, ¿no? Yo creo que yo con eso me conformaría, desde luego. Tal como está el panorama, y tiendo a ser no optimista, porque no hay motivos para el optimismo, pero tampoco pesimista, catastrofista, desde luego, no, porque el catastrofismo al final conduce a la inacción. Si alguien a nuestros vecinos le decimos no hay nada que hacer, no harán nada. Por lo tanto, ahora de lo que se trata es, con un cierto espíritu positivo, intentar alcanzar ese gran reto de la neutralidad en carbono y luego, pues, si es posible, avanzar en la sostenibilidad e intentar, pues, reducir décimas de grado centígrado. Pero ese es un gran reto. Yo no lo veo posible, no veo posible lo del 1,5. Yo estoy seguro que vamos a tocar el 1,5 y lo vamos a sobrepasar y bueno, nos queda no alcanzar los 2 grados netos, que eso ya constituye un límite de estos planetarios claramente, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, Xavier, alcanzar esa neutralidad en carbono en el 2050. Nos queda un cuarto de siglo, no más, un poquito más, 26 años y medio. Muchas gracias. Y la otra pregunta es más jurídica, ¿no? Más para la profesora Rosa Giles. Es la cuestión de la clasificación de los países dentro del régimen del cambio climático, ¿no? Claro, porque se hizo inicialmente en el 92, después tenemos el protocolo de Kioto, después tenemos el Acuerdo de París, pero bueno, los países siguen creciendo y hay previsiones que hablan de país en desarrollo, ¿no? De país menos adelantado, de pequeños países insulares en desarrollo, pero aparece la categoría de país en desarrollo. Después no hay una definición taxativa tampoco a nivel mundial. Entonces, esto, en función de cómo van evolucionando los países, ¿cómo se prevé que entren o salgan de este listado?
La pregunta se concretaría, por ejemplo, en el caso específico de China. China la tenemos que tratar todavía como país en desarrollo y aplicándole las previsiones, ¿no?, para países en desarrollo del Acuerdo de París, de la Convención Marco, o ya tenemos que decir no, con la renta que ha adquirido y todo el desarrollo económico espectacular que tiene, ya no, ya la tenemos que considerar una economía desarrollada. ¿Esto cómo se hace dentro del régimen climático la cuestión de la clasificación de los países y su actualización? Gracias. Gracias, Javier. Además, encantada de saludarte, de verte. Bueno, es una pregunta difícil, verá, porque tendría que ser una respuesta fácil técnica y lo que están haciendo y por donde ha evolucionado el régimen ha sido por otro sitio, que no ha sido la respuesta fácil técnica, sino que ha hecho una solución paralela. Y me explico. El régimen tiene un anexo que efectivamente viene de los años 90 y que por lo tanto lo que recoge son, por un lado, estados desarrollados, y hay un segundo anexo que lo que hace es además fijar cuáles son las economías en transición, países en transición hacia una economía de mercado, ese es el término correcto. Que eran los que venían del antiguo bloque de la Unión Soviética, es decir, estamos hablando de un sistema total y absolutamente obsoleto. Esto está en una serie de anexos y el propio sistema establece que se podría revisar esos anexos, pero claro, en el marco de la COP. En una COP, que es la COP en materia, o sea, del régimen jurídico internacional en materia de cambio climático, que salvo en muy contadas ocasiones, hay un caso muy determinado, pero bueno, este lo dejamos también un poquito al lado, las decisiones se toman por consenso, porque además en otras cosas, bueno, pues ha sido un problema la cuestión del reglamento. ¿Qué es lo que ocurre? Que el problema del anexo, de modificar el anexo, no es que sea una respuesta técnica, el propio sistema lo que señala es que ese anexo tendría que ir siendo revisado, no habría problemas de un punto de vista técnico, salvo que lo que necesitamos es esa aprobación por parte de la COP, y este es un tema peliagudo, en la que los estados no se termina de conseguir en ningún momento mover ese anexo que viene, como digo, de esa época, ¿no?, y que está totalmente obsoleto. Claro, en realidad, ¿qué es lo que ha hecho el Acuerdo de París? Ha soslayado el problema. O sea, el Acuerdo de París lo que hace es que ese anexo sigue existiendo como tal, pero la propia contribución determinada a nivel nacional y los propios sistemas de financiación lo que establecen es una diversidad tan plural que en el fondo lo que hace es soslayar la importancia que tenía ese anexo de diferenciación de los países que venía de la Convención Marco. Me explico, el protocolo de Kioto sí señalaba los que son estados desarrollados, los del anexo, tienen una serie de obligaciones, modulo las obligaciones en función del otro anexo de los estados en transición hacia una economía de mercado y el resto estados en vías de desarrollo. Lo que hace el Acuerdo de París, a la vista de que los cambios en esos anexos es una cuestión que no se va a determinar de una forma favorable en el marco de la COP, es la contribución determinada a nivel nacional, es que en sí misma es una obligación diferenciada, puesto que parte de que cada estado está tomando una determinada medida y lo está haciendo en función de su nivel de desarrollo, de sus especiales características. Ese es el principio de las obligaciones diferenciadas, ¿no? Y en función de las capacidades de cada uno de los estados. Es decir, al final haces de la diversidad la regla fundamental. Ese es el artículo 4, pero soslayando el catálogo del anexo. Se supera ese catálogo del anexo. Y luego otras cuestiones diferentes que también en el articulado del Acuerdo de París se va señalando la idea de los países en vías de desarrollo que van a requerir financiación, pero que también va dejando en manos de la COP y de las distintas circunstancias cómo se puede ir dando en los distintos mecanismos esa financiación. Y luego el problema de los estados vulnerables, entendiendo por los estados vulnerables los que tienen una vulnerabilidad física independientemente de la vulnerabilidad socioeconómica. Con lo cual, como digo, desde un punto de vista técnico debería ser una respuesta sencilla porque la propia convención establece que los anexos pueden modificarse vía COP. Lo que pasa es que la realidad no ha llevado por ahí.
La realidad lo que ha mostrado es que en la COP no se han llegado nunca a ningún tipo de consenso que haya hecho posible que se mueva el anexo, solo hay una pequeña modificación que es menor y por lo tanto lo que hace el Acuerdo de París es reestructurar el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados, basándose en una diversidad que supera el catálogo del anexo. Gracias. Bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra cuestión. No parece que haya ninguna otra mano alzada, ni tampoco ninguna cuestión. Bien, pues si no hay más cuestiones, como también ya estamos en la hora, lo dejaríamos aquí. Agradecer de nuevo muchísimo a nuestros dos ponentes su participación en este seminario, en esta nueva edición. Agradecer sus buenísimas presentaciones, pedagógicas presentaciones. Creo que ha sido una sesión muy, muy interesante, muy apropiada, ¿no?, para introducir algunos de los otros temas que iremos viendo en nuestro seminario, sobre todo vinculado más a medidas concretas en relación sobre todo al tema de la transición energética, etcétera, etcétera, en el contexto del Pacto Verde Europeo que mencionaba la profesora Giles. Y agradecerles también a todos nuestros asistentes pues su participación también aquí en nuestro seminario. Pues muchísimas gracias y lo dejaríamos aquí. ¿De acuerdo? Y como les indicaba también,